Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de Bambi Pinturas, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL. Muy buenas tardes, jóvenes para los jóvenes. Volvemos con ustedes en este domingo, querida familia, queridos jóvenes. Y este tema tan importante como hemos visto el domingo pasado, justamente sobre amigobios, hoy traemos otros temas también muy interesantes que vamos a estar debatiendo. Les saludamos a todos ustedes, que sea un buen domingo verdaderamente. Queremos pasar muy bien reflexionando juntos en familia, jóvenes para los jóvenes. Les recordamos también que ¿se acuerdan del concurso que hemos lanzado por este mes de agosto? No se olviden, porque vamos a estar regalando una Biblia y también un rosario que hemos traído de Jerusalén. Y esto le ofrecemos a todos los que quieran participar a través del Facebook. No se olviden, busquen el Facebook Jóvenes para los Jóvenes. Y ahí ustedes tienen que enviar su mejor reflexión sobre algún tema que les encante, que les guste, sobre lo que nosotros estamos trayendo. Al final, en agosto, vamos a estar entregando a estos que traen la mejor reflexión y los que van participando a través de nuestro Facebook. Entonces, querida familia, queremos iniciar, queremos arrancar. Hoy les damos ya un pequeño avance de lo que vamos a tratar en este domingo juntos. Los jóvenes, cómo utilizamos el dinero, la cuestión money, la cuestión dinero, la cuestión plata. A ver, lo que me da mi papá, lo que tenemos o lo que ganamos tal vez si trabajamos. En fin, cómo somos buenos administradores. Entonces, esto es lo que hoy les proponemos en Jóvenes para los Jóvenes. Bienvenidos y arrancamos entonces así con nuestro programa. Hoy especialmente le traemos a Sergio Casco. Vamos a escuchar un poco a este talento juvenil. No se olviden, todos los jóvenes que quieran participar, este es el programa de ustedes, programa de los jóvenes. Y adelante con Sergio y lo vamos a conocer enseguida. Imagine there's no heaven. Easy as you try. No hell below. Above the sunlit sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries, and it's hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine
Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Y seguimos entonces con nuestro programa aquí de Jóvenes para los Jóvenes, y aquí tenemos a nuestros invitados. En esta ocasión, en este tema tan interesante que dijimos, a ver cómo los jóvenes administramos nuestro dinero. No es siempre fácil, verdaderamente. Algunos reciben platitas seguramente de papá, de mamá, de los abuelos también, algunas veces que son los que nos dan algo. Y eso queremos conversar con los jóvenes. Y tenemos nuestros invitados en esta ocasión, en este domingo, con quienes vamos a estar compartiendo, vamos a hacer un poco de debate. Le agradecemos entonces aquí a Matías Jiménez, que está con nosotros. Buenas tardes, padre, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Gracias a vos, Matías, entonces, que venís así con gusto también con nosotros. Le tenemos también, primero vamos a ver de las jóvenes que vienen, que son un poco las entrevistadoras, digamos, son las que nos ayudan a hacer las preguntas y a llevar un poco adelante nuestro debate. Le tenemos aquí a Montserrat Grau. Bienvenida. Buenas tardes, padre. Muchas gracias entonces por venir también, Montserrat. Y nuestra invitada especial es una estudiante, pero ya prácticamente en este momento ya está presentando la tesis en la parte de la economía, economista. Le damos la bienvenida aquí a Patricia Paredes. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. A vos te agradecemos que tengas esta gran disponibilidad de venir aquí a compartir con nosotros. A mí me parece que es un tema muy importante, tanto para los padres como educar a sus hijos, y por eso le hemos invitado aquí a Patricia. Entonces, Patricia, ¿qué nos podés decir un poco así como una introducción general de esto que significa, que es tan importante, ¿verdad?, la economía para un país, para una familia y personalmente también? La economía es una de las ciencias más importantes hoy en día. ¿Por qué? Porque nos da las herramientas como para que nosotros sepamos administrar los recursos, porque como seres humanos tenemos necesidades ilimitadas, y si no sabemos administrar nuestros recursos, obviamente no vamos a llegar a ningún lado. Es tan importante verdaderamente este tema, porque la decisión de cada una de las personas, en la medida en que nosotros sabemos administrar y en la medida en que también nosotros nos vamos formando, pero desde pequeños, ¿verdad?, de nuestra familia, es la que decide después todo el andamiaje, el funcionamiento de una economía dentro del país. Y nosotros por eso, Jóvenes para los Jóvenes, queremos siempre en este deseo de concienciar a las familias, en primer lugar, a los papás, para hacer un proceso y hacer un camino también con los hijos. Y los hijos, los jóvenes, sobre todo a esta edad también, para que puedan llevar adelante esta hermosísima formación de entender cómo manejar el dinero. Este tema entonces, aquí con nuestra invitada y con nuestros jóvenes que tenemos hoy en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes, les invitamos a ustedes a continuar con nosotros ya enseguida nomás después de nuestro corte. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And
when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. If worlds may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shine on me, shine on to tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Muy bien, entonces Sergio, muchísimas gracias aquí vos. por tu presencia, verdaderamente se nota. Y así como Sergio, hay tantos, Sergio Chiqui, ¿verdad? Sergio Chiqui se te dice a vos. Bueno, entonces, y también uno de nuestros auspiciantes es justamente Grúa Chiqui, ¿verdad? Tu papá el que está trabajando con esto. Bueno, muchísimas gracias también por este apoyo para hacer el bien a tantos otros jóvenes. Y vos, Sergio, ¿qué le dirías a tus compañeros? Porque vos 13 años, imagínate, y con todas estas cualidades, riquezas personales que Dios te ha dado y que lo pones a disposición también de los demás. Entonces, ¿qué le dirías a tus compañeros de tu colegio o a otros jóvenes o a otras familias que nos están viendo este programa? Yo principalmente a mis compañeros quiero mandarle un gran saludo y quiero también decirles que si les gusta algo, que luchen, se esfuercen y practiquen para que les salga bien, si es que realmente les agrada. ¿Y en tu grupo qué tal? ¿Te apoyan ellos? ¿Te conocen a vos como músico? Sí. Siempre. ¿Se suelen encontrar juntos también para hacer alguna musiqueada por ahí? Y en mi grado tengo también muchos que tocan guitarra. Bueno, entonces tenemos que ir conociendo a estos compañeros tuyos también. Tienen que invitarles que se anoten aquí porque Jóvenes para los Jóvenes, como ustedes saben, este es un programa de ustedes. Este es un programa de la familia. Este es un programa de los jóvenes. Que a través de estos incentivos tan lindos que estos jóvenes aquí como Sergio Chiqui justamente nos trae a este programa del día de hoy, también invitamos a todos los demás. Y bueno, vamos entonces ya agradeciéndote tu presencia, que Dios te bendiga, lleva una bendición especial también a tu familia, a tus padres. Y bueno, y ahora seguimos con nuestro debate, ahora que los jóvenes justamente nos están diciendo cómo utilizamos nuestro dinero. Y volvemos con Jóvenes para los Jóvenes, con este tema del día de hoy, que es cómo administrar en este aspecto de la economía, tocar un poquitito nuestro bolsillo, ¿verdad? O sea, para poder vivir bien, también como jóvenes y en familia sobre todo. Entonces vamos a comenzar aquí algunas preguntitas que los jóvenes tienen para nosotros. Comenzamos aquí entonces con Montserrat. Patricia, ¿qué es verdaderamente administrar? O sea, nos dicen a los jóvenes que tenemos que administrar, pero ¿qué es realmente? ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer? Bueno, administrar básicamente es saber manejar los escasos recursos para satisfacer nuestras necesidades ilimitadas. O sea, eso es como principio, digamos, ¿verdad? O sea, lo que uno tiene que saber administrar, lo que uno tiene que tener. Y sobre todo para los jóvenes, yo diría, porque algunos ganan algo, otros no ganan nada, ¿verdad? Pero ¿cómo tendría que ser este aspecto de la administración, verdad? Porque algunos reciben dinero de sus padres, otros reciben, como dijimos al inicio, justamente también de sus abuelos, que le quieren mucho, etc.
y algunos tienen conciencia, parece entre los jóvenes, otros parece que no tienen conciencia de eso. ¿Cómo tendría que ser esto, Patricia? Bueno, primero que nada, para mí es sumamente importante que la educación financiera para los jóvenes venga a partir de los padres. Porque es muy lindo que los padres destinen una especie de presupuesto para los jóvenes en donde sin darse cuenta nos están dando la responsabilidad de saber en qué estamos gastando, cuánto estamos recibiendo. Pero también quiero hacer hincapié en un tema en que esa mesada o mensual por parte de los padres a los jóvenes tampoco tiene que ser excesiva, de modo a que los jóvenes tampoco no nos veamos, y me incluyo, a derrochar. Porque si bien sabemos, vivimos en una sociedad en la cual los jóvenes nos sentimos presionados de querer encajar a ciertos grupos, en donde generalmente vemos que esa satisfacción verdadera viene de tener cada día más cosas materiales, cuando en realidad no se trata de eso. Lo que los padres nos tienen que inculcar es que el dinero es fruto del sacrificio y que desde jóvenes es sumamente importante que nos inculquen esos valores. O sea que la parte, vos que estás diciendo entonces ahora de la administración, entraría mucho entonces en la educación, ¿verdad? La educación. Porque vos estabas hablando recién de derroche, o si alguien te da algo. Bueno, siempre dijimos en otros programas también que claro, jóvenes para los jóvenes llegan a todos. Para un estrato social, seguramente que muchos jóvenes reciben dinero de sus padres o de quien sea, ¿verdad? Y tienen esa posibilidad. Para otros jóvenes, seguramente que muy poco o casi nada. Pero también hay que hablar de administración, ¿verdad? Con ellos. Aquí, por ejemplo, si vamos a hablar contigo, tu experiencia, Matías, vos, ¿cómo dirías de lo que estaba hablando aquí Patricia con respecto a esto de educar, dice, a los hijos, de educar a los jóvenes? En tu experiencia, ¿qué es? ¿Se hace o no se hace? En tu caso, por ejemplo, en tu familia, ¿te educan, no te educan? La verdad que padre, hago hincapié a lo que dice Patricia, que considero que la educación en la familia es fundamental para poder saber manejar el dinero en un futuro, y también considero que la malla curricular pueda contener, por así decirlo, una educación financiera para preparar a los jóvenes para ese momento en el cual tengan que salir de sus casas y tengan que manejar por sí mismos el dinero. Vos, Matías, ¿qué estás estudiando en este momento? Ciencias básicas. Ciencias básicas. Y en ciencias básicas ustedes estudian la parte de la administración también. No, hoy en día no tenemos ningún contacto con lo que tendría que ser administración financiera. Ya. ¿Y les parece, a vos también te parece, Monserrat, que eso es importante, el estudiar? Porque aquí Patricia insistía, ¿verdad? Decía que los papás nos tienen que enseñar, nos tienen que ayudar, nos tienen que dar. Incluso nos hablaba casi medio de un porcentaje, ¿verdad? Es súper importante en realidad, como dijo, siendo jóvenes queremos encajar, queremos hacer todo lo que hacen todos. Y personalmente mis padres me enseñaron desde chica qué tenía que hacer con el dinero. Siempre nos ponían al tanto. ¿A vos te enseñaron? Sí, ¿Te nos enseñaron? orientaban y nos ponían al tanto de vos estudias tal cosa, qué haces este mes, todas esas cosas. Entonces vos tenés Sé mucha manejar. platita ya ahora, ¿verdad? Te sabes manejar, Tengo ¿verdad? mi ahorro. Ah, muy bien, viste. Entonces cuando hay un poco. Entonces, Patricia, como estábamos diciendo en este debate, ¿verdad?, que estamos haciendo en este momento sobre cómo administrar o cómo los jóvenes utilizamos el dinero. Una preguntita también que sería muy interesante y nos ayudaría, ya que sos economista, mirar un poco desde lo macro, ¿verdad? O sea, lo que nosotros decimos dentro del país. Pues puede ser el día de mañana te pongan ahí, no sé, ministra de Economía, o ponaitana. Entonces Patricia ahí, ¿verdad?, que nos está orientando el cómo utilizar, ¿verdad? Pero también así ir bajando a lo que es de una empresa, o lo que significa una familia, o lo que significa también los mismos jóvenes, ¿verdad? O sea, el cómo tenemos que ir utilizando o cómo tenemos que organizarnos en el aspecto financiero. Primero que nada, si Paraguay es un país que se encuentra en vías de desarrollo, uno de los principales motivos es porque el paraguayo no sabe ahorrar. O sea, tenemos ese paradigma, esa cultura de que tenemos que ahorrar básicamente lo que nos sobra. Y básicamente lo que tendríamos que hacer es corregir esa mala costumbre que tenemos y que no sea, bueno, recibo mi salario, gasto todo y si me sobra, ahorro.
lo primero que tendríamos que hacer es, recibo mi salario, destino aunque sea un 10% de mi salario y bueno, lo que me sobra que sea para consumir o para gastar o derrochar, pero es como que hay que cambiar todo ese paradigma padre y lo ideal sería que desde ya jóvenes en nuestros hogares, como ya habíamos hablado anteriormente, nos inculquen a que, bueno, recibo esta cantidad de dinero, bueno, voy a dedicar o destinar 10%, qué sé yo, 5% de este A dinero tus que recibo. ahorros, ¿verdad? O Sí, sea, al haciendo. ahorro y luego gastar. Pero en este caso, bueno, Montserrat, por ejemplo, recién estaba diciendo que a ella le inculcaron, ¿verdad? Vos, por ejemplo, a ver un poco, Matías, si vas a hablar un poco, a vos también te inculcaron en este sentido. Y sobre todo, hablame un poco también de los otros jóvenes, porque vos tenés muchos amigos por ahí. A ver, ¿qué dicen los perros? Dicen la mitad, ¿verdad? Así como diciendo, llega hasta palo, ella pedía mamá nomás, papá nomás, para una farrita. O sea, ¿cómo nosotros pensamos en este aspecto que Patricia nos estaba presentando muy bien, ¿verdad? O sea, cambiar un poco el chip, ¿verdad? Tenemos que destinar, dice, tanto por ciento, dejar un poquitito, pensar, ¿verdad? En ese aspecto. Uno siempre aprende el ejemplo, entonces mis padres, por así decirlo, me dieron ese ejemplo de ahorrar la plata que tenga, poder destinar en algún lugar, en algún lugar donde pueda guardar o algo por el estilo. Y es cierto, también me tocó en varios momentos ahorrar y utilizar los ahorros como por hacerlo una inversión a corto o largo plazo en todo lo que fue la situación en la que se me presentaron el uso del ahorro. Y el tema entre los muchachos es algo que llama mucho la atención, pero creo que hoy en día la fiesta está primero. Creo que los ahorros que uno guarda, por así decirlo, en la semana se utiliza todos los fines de semana y se utilizan en la totalidad, por así decirlo. Y cuando no hay plata, directamente uno recurre a pedirle a su mamá, a su papá, al abuelo, Claro. a la tía. O sea que vos, de cierta manera, Matías, estás confirmando un poco lo que nos está diciendo aquí Patricia, Así ¿verdad? mismo O sea, es. parece que al paraguayo, decía él, yo no quiero meter tanto hacia el paraguayo como queriendo generalizar, ¿verdad? Pero yo también hablaba de los varios estratos sociales en que nos encontramos. Yo una vez hablando también con otro economista, justamente él me iba presentando, dice, la Imboriajuga muchas veces hasta lo último que tiene, hasta se endeuda, gasta todo lo que tiene, eso que vos estás diciendo, hasta el último, para chupi, para esto, para aquello, para fiesta, pone en deuda incluso para gasto, ¿verdad? Bueno, y esa es una cultura, lo que ustedes están diciendo, es la educación. Vos decías, bueno, que en tus casas sí, tus padres, etcétera, vos también estabas diciendo, vos no sé cómo estabas presentando dentro de tu estudio así de la economía, cómo se presenta un poco en general también la cuestión de la educación, porque vemos que entonces es educación esto, Patricia. Y yo creo que la base de toda esta problemática y la única forma en que se pueda cambiar toda esta estructura que hay detrás es a través de la educación. O sea, es la educación justamente lo que nos tiene que llevar. Bueno, Matías, ¿alguna preguntita más que vos tenías también ahí que querías hacernos? Sí, en vista que estuvimos conversando bastante todo el impacto que tiene la economía, por así decirlo, en la juventud de hoy en día, ¿qué podríamos hacer nosotros en la postura de jóvenes para poder cambiar lo que vendría a ser el perfil económico de la sociedad? No englobar el país, pero de nuestro entorno, de nuestros amigos. ¿Qué nos recomendás vos? Esto sí que es una pregunta maravillosa, tío. O sea, ya nos estamos sintiendo, ¿verdad?, como partícipes de un cambio, de una reformación. O dentro de tu estudio, dentro de todo lo que ustedes los economistas conocen, ¿verdad? Porque ustedes lo conocen a nivel macro, ¿verdad? Y nos pueden dar buenas ideas. Ahora sí, después lo podemos poner en práctica. A ver, ¿qué nos decís? Mira, pues qué linda pregunta, Matías. Y no quiero ser repetitiva, pero voy a volver a repetir de que sí, lo que recomendaría es que sepamos fijar nuestras prioridades. Si bien todos somos jóvenes, obviamente nuestra prioridad, por así decir, es todavía salir, farrear con los amigos, hablando mal y pronto. También hay que tener en cuenta que la finalidad del ahorro no es solamente para hacer lo que queremos, sino que también tenemos que no pensar solamente a nivel cortoplacista, sino que también a nivel
más allá, por así decirlo. Largo plazo, ¿verdad? O sea, como Largo hasta plazo, dónde vamos a largo llegar. plazo, porque Sí. el ahorro no solo sirve para eso, sino que también sirve para futuras emergencias que podemos llegar a tener. Capaz nos enfermamos, tenemos un accidente, el ahorro también nos sirve para eso. Y como dijo Matías también, es la base de la inversión. O sea, si no hay ahorro, no vamos a poder invertir el día de mañana. Tenemos que dejar de pensar solamente en el hoy, de que esto es lo que necesito, voy a ahorrar para esto, y decir, voy a ahorrar por si pasa esto, o llegar más allá de lo que es el presente. Claro. Esto, por ejemplo, yo te decía, esa primera parte que estabas diciendo, y después del corte nosotros vamos a volver un poco a hablar sobre este tema tan interesante, ¿verdad? Pero algunas veces lo poco que tenemos, parece que gastamos todo en cosas que a nosotros nos interesan muy de corto plazo, rápido. El placer por el placer, ¿verdad? Pero es justamente lo que ustedes están insistiendo mucho, ¿verdad? En la cuestión de la educación. Y esa educación nosotros lo recibimos principalmente, ¿dónde? En nuestra casa, de papá, de mamá, no es solamente en la escuela, ¿verdad? Entonces, vamos a volver enseguida, después de nuestro corte, con más debate sobre cómo utilizamos nuestro dinero en Jóvenes para los Jóvenes. Y volvemos, Jóvenes para los Jóvenes. Agradecemos sinceramente y maravillosamente a esta niña que recién estuvo bailando aquí, Mireya Echagüe, con esta danza y este donaire que le caracteriza a esta niña. Qué lindo, qué lindo. Invitamos siempre también a los otros jóvenes, no se olviden. Ahí ustedes tienen en nuestra pantalla siempre donde pueden llamar. Anótense por favor, llamen a la producción para que Jóvenes para los Jóvenes siempre pueda seguir mostrando más caras, más talentos, más jóvenes que muestren a todos los demás que vale la pena hacer el esfuerzo, tener disciplina y sobre todo mostrar lindas cosas también a los demás.
Nicatuicola ya de la Ibaimía lleva en la televisión, sino que tenemos que mostrar cosas maravillosas y eso solamente cuando hay disciplina y cuando hay esfuerzo. Ahora entonces nosotros vamos a ver un poco también un material maravilloso y le agradecemos a estos jóvenes por la gran repercusión que tuvo el tema del domingo pasado, Amigobios. Y ahora entonces un grupo de jóvenes estuvieron haciendo una entrevista en un lugar aquí que ellos ya mismo nos van a presentar en este material que recibimos y queremos compartir con ustedes. Fue un tema con muy buena repercusión, por lo menos lo que nosotros hemos recibido también como llamadas y como mensajes. Y vamos al material de estos jóvenes. ¿Qué significa para ustedes ser amigobio? Para mí al menos amigobio vendría a ser un método de una ideología de hoy en día. Amigobio vendría a ser algo así como una amistad y un noviazgo. Vendría a ser tener un noviazgo con los beneficios o con las mismas actitudes que se llevan dentro de una amistad. Tipo, no formalizando completamente un noviazgo, sino fusionando lo que es la amistad y el noviazgo. Sinceramente hoy en día sí es así, porque normalmente entre los jóvenes es más complicado el llevar a formalizar alguna situación. Entonces se fusiona esto entre una amistad y un noviazgo nomás, para no hacer netamente un noviazgo que conlleva ciertos compromisos. ¿Piensan que es conveniente tener un tipo de relación así, como los de los amigobios? No, porque no se formaliza bien no se planifica lo que puede pasar en el futuro, no llevando una relación seria. Yo creo que por sobre todo es un compromiso lo que se tiene que llevar, no tener simplemente como una experiencia que no tiene un valor profundo como es el de llevar la relación de un noviazgo. Algo importante que se tiene que valorar como es debido y no mezclándolo así como algo así como una joda, más o menos. Siguiendo con la entrevista, estamos acá con el señor José Valdés, y él está encargado de la tesorería. Sí, del apostolado de la Divina Misericordia, así mismo. Te queríamos hacer una serie de preguntas. El tema de los amigobios con relación a los jóvenes, ¿te parece una actitud correcta o te parece incorrecta? Bueno, para mí creo que no corresponde, ¿verdad? Si se va a tomar una relación, tiene que ser una relación seria de un comienzo, ¿verdad? Y particularmente yo no estoy de acuerdo con lo que es amigobio. Es lo que se estila ahora, ¿verdad? O sea, que las personas que no están en el camino del Señor generalmente llevan una vida desordenada, ¿verdad? Especialmente los jóvenes, ¿verdad? Que están expuestos a muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, conozco, ¿verdad? Muchos jóvenes que están realmente fuera del camino y que llevan una vida desordenada, tanto en el noviazgo mismo, ¿verdad? Entonces no cultivan esos valores que tienen que cultivar, ¿verdad? Muchas gracias, señor, por la entrevista. Esto es todo. Muchísimas gracias por este material que hemos recibido de estos jóvenes e invitamos a los otros jóvenes también que quieran hacerlo, pueden enviarnos aquí, ustedes tienen siempre aquí en la pantalla el número donde llamar, ofrézcanse tanto para los talentos juveniles como también estos materiales que nosotros lo iremos editando y luego lo pasamos para compartir, porque este es el espacio de ustedes, no se olviden. Y nosotros en este momento ahora vamos a continuar y estamos volviendo aquí con Patricia, nuestra economista que está trabajando justamente también en el Banco Central del Paraguay y con nuestros jóvenes invitados. Le tenemos aquí a Montserrat y le tenemos también aquí entonces a nuestro Matías, que ellos continúan haciéndonos algunas intervenciones y algunas preguntas también sobre este tema tan interesante de la economía. Pati, cuando eras joven, ¿administrabas tu dinero o no te importaba tanto? Y de mi experiencia personal, les puedo decir que al igual que ustedes, cuando tenía su edad, no sabía mucho lo que era el ahorro, no ahorraba. Y es por eso que hoy hice tanto hincapié en que es sumamente importante que desde jóvenes empecemos a ahorrar. Y también reiteré muchas veces a los padres
qué tan importante es el ahorro desde jóvenes. Y por eso también decíamos, ¿verdad?, de este aspecto de la educación, ¿verdad?, que nuestras familias. Pero yo siempre sigo insistiendo que tenemos que mirar un poco también los estratos sociales, ¿verdad?, porque algunos tienen esa posibilidad de ahorrar, otros no tienen, luego apenas estamos viviendo, ¿verdad?, está la moría uña de ¿verdad? Entonces, pero por lo menos la mentalidad, eso es importante, porque también algunas veces el pobre, digamos así entre comillas, tiene sin embargo dinero para gastar en cervecita, tiene dinero para gastar en cualquier cosa, y sin embargo no piensa en ese otro aspecto de lo que significa, ¿verdad?, del proyectarse para salir adelante. Vos también, Matías, querías decir algo. Teniendo en cuenta que yo trabajo hoy en día en el Banco Central haciendo la pasantía, realmente los conocimientos que vas adquiriendo en la carrera de economía te ayudan en esas circunstancias cotidianas, por así decirlo, que se presentan en el trabajo, si te ayudan en algo, si te dan ventajas ante otras personas que ya pasaron por todo eso. ¿Qué me puedes contar sobre todo eso? Y yo personalmente, es muy distinto cuando vos estás dentro de la carrera, es como que todo es teoría, 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 y a la hora de salir al mercado laboral es en donde tenemos que poner en práctica toda esa teoría. Yo, gracias a Dios, ahora tengo la oportunidad de estar ahí en mi pasantía y estoy aprendiendo muchísimo, por eso les puedo hablar con la propiedad hoy en día de que sí, que es sumamente importante que el ahorrar y que, como dijo Matías también anteriormente, desde los colegios, o sea, en el colegio no te enseñan lo que es ahorrar y sería bastante interesante que los colegios también se comprometan a educarnos financieramente. Y a los que no tuvimos la oportunidad de tener esa enseñanza en el colegio, ¿por qué no buscar también afuera donde hay cursos, informarnos, no encerrarnos en esa cultura, como te dije anteriormente, sino buscar la forma de salir de ese molde? Y, por ejemplo, en el banco existen muchísimas oportunidades para todas las personas, cursos en los cuales te enseñan lo que es la tasa de interés, cuáles son las ventajas del ahorro, dónde te conviene ahorrar. Entonces, por citar un ejemplo de cuál sería una forma en la cual uno puede buscar autoeducarse financieramente. Yo he visto también, y me parece muy interesante, y tal vez porque estos temas son temas que tenemos que seguir conversando con los jóvenes, ¿verdad?, y con la familia. He escuchado hablar mucho de las cooperativas, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, yo no sé hasta qué punto vos, que sos economista, seguramente que entendés mucho más, ¿verdad? O sea, cuáles son estas ventajas también para los jóvenes, para que comiencen a entrar, ¿verdad?, en este nuevo chip, porque así tenemos que hablarlo, ¿verdad? Porque ustedes mismos como jóvenes me están contando y estamos hablando, ¿verdad?, con la audiencia, y seguramente que las mismas familias o los mismos jóvenes que están viendo esto dicen: a la cuenta, yo nunca ahorré, yo nunca pensé en eso, solamente pensé en farra, solamente un poco de platita, ahorro, dice, pero todo en vista de lo inmediato ya, ¿verdad? De cuándo voy a gastar yo otra vez todo eso que ahorré, ¿verdad? Pero yo suelo escuchar también, no sé si conoces algo sobre esto, Patricia, con respecto a las ventajas, ¿verdad?, de las cooperativas sobre todo. No sé si algo podés decirnos sobre esto. Y la verdad que daría más bien mi opinión, porque conocimiento en sí no tengo y no quiero hablar de un tema en el cual no poseo tanto conocimiento. No, pero sí. mi opinión es que sí, que las cooperativas nos ofrecen un montón de ventajas, y no solamente a la hora de depositar nuestro ahorro ahí, sino que nos ofrecen ventajas que podemos comprar nuestro auto a través de financiamientos, o sea que ellos tratan de buscar miles de planes como para que nosotros podamos alcanzar y satisfacer esos objetivos, ¿verdad? Bueno, sí. Y justamente nosotros en este sentido tenemos aquí cooperativas que también están auspiciando, o sea, nos están ayudando aquí para que nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes lleguen a tantas familias, hacer el bien. Como iglesia siempre nosotros queremos hacer el bien para los jóvenes, que los jóvenes tengan una visión, y una de las visiones tan importantes también es la visión económica, porque sabemos, y yo recuerdo muy bien que un sacerdote formador nuestro siempre nos decía
que incluso la pastoral de la iglesia dice, siempre tiene que pasar por el bolsillo, dice, o sea, la parte económica. Uno tiene que pensar en este aspecto también para hacer el bien. Y ahora entonces vamos a unos consejos comerciales para que todos vayan y compren con estos auspiciantes nuestros, con a la hora de ayudar a Gina. Entonces, jóvenes para los jóvenes, estamos dando el bien a través de estos auspiciantes nuestros. Y volvemos con Jóvenes para los Jóvenes. Y en esta oportunidad le queremos presentar nuestro viaje que vamos a hacer a Tierra Santa. Y ya queremos que todos comiencen a ponerse en la lista. Del 19 de diciembre, que salimos aquí de Paraguay, y volvemos el 31 de diciembre. Lo más importante es que vamos a pasar aquella noche del 24 de diciembre en la gruta donde nació Jesús. Estaremos en la celebración eucarística con el patriarca, pero después todos los lugares santos, evidentemente, desde el norte, de norte a sur. Son 12 días de peregrinación. Entonces les invitamos a todos y les invito a ir ya reservando sus lugares porque tenemos plaza fija para esta oportunidad. GIM es justamente uno de nuestros auspiciantes también que está aquí. Yo voy a acompañar esa peregrinación. Y ustedes tienen aquí en la pantalla ya el número donde tienen que llamar y hacer sus reservas para que podamos encontrarnos y sobre todo celebrar nuestra propia fe en diciembre en el nacimiento del niño Dios en Belén, en el mismo lugar. Y bueno, entonces seguimos aquí siempre y ya en esta ocasión vamos a ir despidiendo a nuestros invitados. Le agradecemos sinceramente aquí a Matías que vino a participar y compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Nada más volverte a agradecer, Padre, por la posibilidad de estar hoy en día en el programa. Agradecer a todas las personas que hicieron posible esto. Y nada más decirle a los jóvenes, y también me incluyo, que considero que el ahorro es la clave del éxito, por así decirlo, para las inversiones futuras, y invitarles a todos a que puedan ahorrar y que es un hábito súper sano. Y eso es todo el mensaje para todos y muchísimas gracias de nuevo. Exactamente, eso de sano me gustó porque justamente los jóvenes de no gastar en cualquier birorey. Bueno, Montserrat, también te agradecemos tu presencia aquí entre nosotros. Gracias a todas las personas que nos ven. Y lo mismo que dijo Matías, y quiero agregar que este es el momento de aprender, este es el momento de educarnos, y creo que la educación financiera es la mejor, y estudiar, esforzarnos y para que nuestro futuro sea mejor. Cambiar chip, ¿verdad? Entonces eso es tan importante, lo que nos dijo de un momento también Patricia, para que podamos hacerlo. Y bueno, y Patricia, también te despedimos, te agradecemos sinceramente como economista aquí que viniste a ayudarnos a hacer un poco esta reflexión que no es fácil, evidentemente, sobre la economía y sobre el ahorro. Muchísimas gracias, Padre, y a todos los que nos están viendo, estoy muy contenta de haber participado. No todos los días se tiene la oportunidad de hablar a los jóvenes de hoy en día, y espero haber contestado todas sus preguntas y me siento muy contenta. Y como dijeron Matías y Monse, la herramienta del éxito y alcanzar todos nuestros sueños es a través del ahorro, del sacrificio y del compromiso. Exactamente, entonces te agradecemos, les agradezco sinceramente, pero yo siempre antes de cerrar nuestro programa quisiera dar también un pequeño pensamiento desde la palabra de Dios, y en esta ocasión lo tomo desde el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 19 cuando nos habla justamente de la parábola de los talentos. Dice: el reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno les dio 5 talentos, a otros 2, a otro le dio, a un tercero le dio un poco menos, evidentemente, según su capacidad, y después se fue. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió 1 solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor.
Después, ya sabemos la parábola, solamente voy a comentarles y esto es lo más importante, ustedes pueden seguir leyendo, pero el mensaje es tan importante porque al volver el patrón, en este caso es Dios, ¿verdad?, sobre nuestros talentos, cómo nosotros utilizamos estas riquezas que Dios nos ha dado, también en el sentido económico. El que recibió 5 justamente produce más, el que recibe 3 también lo produce, de acuerdo, esas son las capacidades, porque a uno les da más, a otro un poco menos. Pero aquel que recibió 1, Saima lo recibía, pero llegó ñota, y entonces justamente eso no le gusta al Señor, porque los talentos que nosotros tenemos que poner al servicio de los demás. Y esto es cambiar también chip en el sentido de la propia economía, pero es la economía de la vida, no solamente la economía, ¿verdad?, del dinero. Producir aquellos talentos que Dios nos ha dado, pero siempre en beneficio de los demás. Como decía San Juan Bosco siempre, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Bueno, y antes de despedirnos, yo quisiera llamar aquí a nuestra niña, a Mireya, aquí que se nos presenta. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí adelante, venía aquí adelante. Bueno, esta niña que baila tan bien y queremos agradecerle también por lo que ella nos ofreció en este día en Jóvenes para los Jóvenes. Y así otras niñas y otros jóvenes que tengan talentos tan lindos. Bueno, ¿estás contenta aquí con nosotros, Mireya? Sí. Bueno, ¿te gustó bailar? Sí. ¿Querés seguir bailando? Sí. Eso es lo más lindo. Entonces, todos los talentos y riquezas que nosotros tenemos. Y nosotros ya nos despedimos de ustedes, de Jóvenes para los Jóvenes. Le agradecemos sinceramente porque vamos a terminar con el baile que ella nos va a ofrecer. ¿Cómo se llama lo que vas a bailar? Mire. Danza paraguaya. ¿Cómo? Yuku. Ñandé yuku formal, entonces danza paraguaya. Entonces, yuku que va a bailar aquí, Mireya para nosotros y sobre todo esta buena bailarina que nos ofrece lo mejor de ella para nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Y una bendición para todos ustedes en este domingo y un buen inicio de la semana. Dios les bendiga a todos.
Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a las 14 horas por este canal. Este programa fue presentado por Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de Bambi Pinturas, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL.